¿Dios es fiel? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es fiel? ¿Han dudado alguna vez de la fidelidad de Dios? En los momentos más críticos, más difíciles, cuando todo parecía que estaba mal, cuando quizás no sentían la presencia de Dios o les parecía que Dios los había abandonado. ¿Han pasado alguna vez por este tipo de circunstancias? Es fácil afirmar que Dios es fiel cuando las cosas nos van bien, pero cuando atravesamos crisis realmente muy grandes, donde se pone a prueba nuestra confianza en Dios, ahí es donde realmente deberíamos preguntarnos si realmente creemos o continuamos creyendo que Dios es fiel. En estos días estuve visitando a una familia que ha sufrido mucho en los últimos años, diría, desde el año pasado a este año. Un matrimonio joven que perdieron 2 hijitos el año pasado y ahora ella está muy enferma. Y uno podría preguntarle, ¿vos crees que Dios es fiel? A pesar de todo lo que te ha pasado. Y realmente veo en ellos que confían en Dios. Y estamos orando por la recuperación de ella. Hay situaciones críticas muy difíciles donde nos replanteamos, ¿será que Dios es fiel? ¿Está con nosotros? Cuando todo sale mal, cuando perdés lo más preciado que tenías, cuando los planes, los proyectos no salen, cuando quizás la familia sufre pérdidas o se deshace. Continuamos creyendo que Dios es fiel cuando perdés la salud, cuando perdés algún ser querido. Bueno, yo quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. El contexto de Jeremías capítulo 33, un contexto histórico, es que Israel, el reino sur de Israel, que era el único reino que quedaba allí por el año ya el siglo VI antes de Cristo, era el único reino que quedaba. Ustedes saben que a partir de Roboam, hijo de Salomón, el reino de Israel se había dividido en 2. ¿Sí? El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. El reino del norte fue destruido por el ejército de Asiria en el año 722 a.C. Y para el tiempo de Jeremías solamente quedaba el reino del sur, que en el momento en el cual Dios le habla a Jeremías en el capítulo 33, que tenemos registrado allí, el reino del sur estaba siendo sitiado por el ejército de Babilonia. Y estaba a punto de ser invadida la ciudad tan amada por el pueblo de Dios, Jerusalén.
Jerusalén estaba sitiada, en cualquier momento el ejército de Babilonia iba a ingresar, iba a destruir la ciudad, iba a llevar cautivos a Babilonia. Jeremías estaba preso cuando Dios le habla. ¿Por qué estaba preso Jeremías? Porque había dado el mensaje de que debían rendirse y entregarse al rey de Babilonia, pero ninguno quería hacerlo. El rey de Israel había mandado a que lo pusieran preso porque estaba llevando a la rebelión al pueblo. Pero más allá de eso, Jeremías antes les había advertido que debían consagrarse a Dios de verdad. Nadie quiso escucharlo, al contrario, lo habían puesto preso. Y ahora el ejército de Babilonia estaba sitiando Jerusalén, estaban a punto de ingresar, y Jeremías, yo me imagino que se sentía frustrado. Su ministerio, al cual Dios lo había llamado, parecía que no estaba rindiendo frutos. El pueblo de Israel estaba en plena rebeldía contra Dios y contra el mensajero que Dios había levantado, y estaba a punto de sufrir la consecuencia de la destrucción. Y este profeta que estaba preso recibe un mensaje de Dios. Dice Jeremías capítulo 33, verso 1, que vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que en ese momento de aflicción, cuando no entendemos por qué las cosas suceden de esa manera, cuando parece que Dios nos ha abandonado, cuando las cosas salen al revés de lo planeado, cuando empezamos a sufrir pérdidas inexplicables, cuando todo señala que Dios ya no está con nosotros, Dios dice: tranquilo, confía, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar y te voy a hacer entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que cada crisis es una oportunidad para buscar a Dios y recibir de Él la respuesta que necesitamos. A veces ante las crisis no tendemos a buscar a Dios, tendemos a desanimarnos. El ser humano tiende a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está desanimado. Pero Dios nos dice: mira, cuando te sientas sitiado por el enemigo, hoy diríamos, sientas que estás atado de pies y manos, que la oscuridad te envuelve, el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Porque yo tengo la respuesta, yo tengo la solución. No te he dejado, no estás solo, no te he abandonado. Clama a mí porque yo estoy cerca tuyo para ayudarte. Y lo que yo te voy a enseñar te va a ayudar a fortalecer tu fe en mí. Porque yo soy fiel, dice el Señor. Es interesante que en este capítulo Dios le va a revelar algo magnífico al profeta Jeremías.
Le va a hacer una revelación del plan de salvación, de la restauración de Israel. Y Dios va a trasladar al profeta de la situación presente, del dolor, de la incertidumbre, de la angustia, de la ansiedad que no solamente el pueblo de Israel está viviendo, sino que él mismo estaba sintiendo y estaba experimentando. Dios lo va a trasladar a un futuro glorioso y le va a hablar del Mesías, le va a hablar de la restauración de Israel, le va a dar la seguridad de que todo va a estar bien y terminará de la mejor manera. Y entonces Dios va a animar al profeta a que siga confiando, porque estamos en las manos de un Dios que nos ama y que es fiel. Y entonces Dios le presenta al profeta Jeremías tres promesas, podríamos decir. La primera promesa para animar a Jeremías y a todos nosotros, al pueblo de Dios, para que confiemos en la fidelidad de Dios, se encuentra en Jeremías capítulo 33, versos 14 al 16. Ahí dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, que actuará conforme al derecho y la justicia. En aquellos días Judá será salva y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Y entonces Dios le dice: mirá, Jeremías, vos ahora estás preso, Jerusalén está sitiada, el enemigo va a entrar, va a destruir Jerusalén, van a ser llevados cautivos, va a pasar mucho tiempo donde realmente la fe de ustedes va a ser probada, pero mi plan se va a cumplir. Yo voy a enviar al renuevo. El renuevo es el brote, ¿sí? Se puede traducir como el brote, y habla del Mesías como el brote. Es decir, ¿qué es el brote? Hoy, con las heladas que estuvieron cayendo, muchas de las plantitas que nosotros tenemos en nuestros hogares, no sé si se murieron, pero están ahí, ¿verdad? Los árboles sufrieron. Generalmente en el invierno se caen las hojas de aquellos árboles que tienen estas características, otros tienen hojas perennes, pero muchos árboles parece que están secos. Pero cuando se va acercando la primavera, empiezan a brotar. Y es interesante que al Mesías se lo llama el brote. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba como un árbol seco, sin esperanza, sin vida. Y donde parece que ya no hay vida y donde parece que ya no hay esperanza, de repente surge el ser que trae esperanza, vida para todos nosotros. Jesús es llamado el brote. Por eso dice ahí que vendría el renuevo justo. ¿Y qué es lo que haría? Es interesante porque hay un paralelismo entre lo que Dios dice que va a hacer y cómo lo va a hacer. Acá nos dice que el Mesías sería este renuevo que traería a Jerusalén
salvación y seguridad. El verso 16 dice que traería salvación y seguridad. El pueblo de Israel no estaba ni salvo ni seguro en ese momento. Pero el Señor le dice, mira, el Mesías va a venir y te va a traer salvación y seguridad. Y entonces es interesante porque en el verso 6 del capítulo 33, ahí dice, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías ahora está sufriendo. El enemigo te está hiriendo, te está lastimando, a vos, a todo el pueblo. Pero yo les voy a traer sanidad y medicina, les voy a curar las heridas, los voy a restaurar. Y les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Por lo tanto, confía, Jeremías. Confía. Yo soy fiel. Voy a cumplir mi palabra. Que la prueba actual no te desanime, no te desaliente. Sanidad, medicina, los curaré, dice, ¿verdad? El verso 6, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué hermosas promesas. El Mesías traería esto. Y uno cuando repasa la vida de Jesús, uno ve que se cumplió realmente, literalmente, en la vida de Jesús esta promesa. Sanando al pueblo, revelándoles el amor de Dios, Dios con nosotros. Y finalmente ese Dios con nosotros dando su vida para salvarnos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos reveló la abundancia de la verdad de Dios. Y nos trajo abundancia de paz. Para que hoy en medio de las crisis podamos tener la plena certeza de que Dios nos ama, que Dios está con nosotros porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Entonces esta primera promesa que Dios le hace al pueblo tiene que ver con esa restauración. Una restauración que implica, ¿verdad? Implica la seguridad, la salvación y una restauración integral. Ahora, después Dios hace otra promesa más a Jeremías. En el verso 7 dice, haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y aquí podríamos decir que hay una promesa de restauración situacional del lugar. Israel iba a ser cautivo, iba a ser llevado a Babilonia. Pero Dios le dice, Jeremías, tranquilo, van a ser llevados a Babilonia, sí, pero yo los voy a traer de vuelta. Y los restableceré como al principio. Y ustedes saben que la historia de este mundo es una historia de restauración, de salvación y restauración, que empieza la restauración con nuestra vida y finalmente esa restauración se va a completar cuando Jesús venga por segunda vez. Hoy en día estamos cautivos en este mundo, estamos en un país extranjero, en un mundo extranjero. No somos de este mundo. Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos cautivos en este mundo donde impera la maldad, el egoísmo, y donde el príncipe de este mundo es Satanás. Pero que Jesús, a través de su vida y su muerte, le arrebató el poder y la autoridad al enemigo. Y es por eso que nosotros ahora pertenecemos
a Jesús. Y somos parte de su reino. Y cuando Él venga, nos restaurará como al principio. ¿Cómo era el principio? Cuando Dios creó a Adán y Eva, todo perfecto, ¿verdad? No había maldad, no había orgullo, no había enfermedades, no había injusticias. Todo era paz, armonía, plenitud de vida. Y el Señor promete aquí, los restauraré como al principio, ¿verdad? Como al principio. Y en el verso 17 nos explica cómo es que lo va a hacer. Cómo es que restauraría el reino, ¿sí? El reino de Israel. Ahí en el verso 17 dice, porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y se nos habla ahora de un descendiente. Y este porque del verso 17 está uniéndolo con el verso 16, o lo que veníamos leyendo del 15 al 16, donde dijimos que hablaba de quién. ¿De quién hablaba? Del Mesías como renuevo, como el brote. Y ahora dice, no faltará a David un descendiente. Dice, un descendiente, especialmente habla aquí del Mesías y de ese renuevo. Pero ahora habla del Mesías no como aquel que va a sanar al pueblo, como lo venía diciendo, como aquel que iba a revelar abundancia de paz y de verdad, sino que ahora habla de una restauración situacional, es decir, del reino en sí. Y nos dice, el Mesías va a venir y los va a traer nuevamente a Jerusalén. Pero no a Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén. Jeremías, no te imaginás el plan que tengo. Lo voy a cumplir perfectamente. Quédate tranquilo, que el Mesías va a venir y no solamente va a sanarlos, va a curar las heridas que ustedes tienen, sino que además los vamos a traer nuevamente a la ciudad amada, y una ciudad mucho más linda de la que ha sido, o que será en ese momento, todavía no había sido destruida Jerusalén, será destruida. Una ciudad maravillosa que ni imaginás. Una ciudad que también interesante porque la Biblia llama la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21, dice la palabra de Dios que Dios la llama la Nueva Jerusalén, y la palabra Jerusalén, ¿saben lo que significa? Significa nuestra ciudad de paz, Yerushalayim, ¿sí? En hebreo significa nuestra ciudad de paz. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque esa restauración que el Señor va a orar, que se va a completar cuando Él venga por segunda vez a buscarnos, y ese descendiente de David venga ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice la palabra de Dios, va a venir a buscarte y te va a llevar a vivir con Él. Y te va a hacer entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Y todo lo que sufriste en este mundo habrá sido como un mal sueño. Pero de ahí en más vivirás en la ciudad del gran Rey, de nuestro amado Jesús. Y ya no habrá lágrimas, porque no habrá dolor, no habrá enfermedades, no habrá injusticias, no habrá nada que nos aflija. Y Elena de White describe cuando Jesús nos lleve a la Nueva Jerusalén
y nos dice que Jesús se pondrá en la puerta y invitará a los salvos: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que yo les he preparado. Dice: por ustedes sufrí, por ustedes he dado mi vida, para que estén aquí, entren en el gozo de su Señor. Podremos entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, nuestra ciudad. Hermanos, la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en Filipenses, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús pronto vendrá a buscarnos, porque Él no se ha olvidado de nosotros. Así que quiero animarte hoy, querido hermano, a que si estás atravesando por pruebas, por dificultades, por luchas, y sentís que Dios se olvidó de vos, confía, porque Jesús pronto vendrá y te llevará a vivir con Él. No solamente, como dijimos, sanará las heridas que el enemigo nos ha causado, sino también nos dará el privilegio de vivir junto a Él y verlo todos los días y hablar con Él. ¡Qué maravilloso! Dios mismo dice, habitará con nosotros, Apocalipsis 21, ¿verdad? Nos dice ahí, versos 3 y 4, que Dios mismo estará con nosotros y Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué más le revela a Dios? Fíjense en lo que Dios le está revelando a Jeremías estando él preso y está la ciudad de Jerusalén sitiada por el enemigo. Dios le empieza a revelar un plan maravilloso para que Jeremías confíe de que aunque la iban a pasar mal, se quedara tranquilo porque estaba en las manos de Dios y Dios ya tenía la solución. La última promesa que Dios le da a Jeremías tiene que ver con la restauración no solamente, digamos, situacional del reino en sí de Israel, sino con la restauración sacerdotal. Y nosotros entendamos que cuando Jeremías estaba recibiendo este mensaje, ¿quién lo había puesto a él preso? El rey de Israel. ¿Y quiénes estuvieron apoyando al rey de Israel? Los sacerdotes. Y entonces Dios le dice, mira, va a venir un rey que va a hacer las cosas correctamente, es el Mesías. Y van a tener un sacerdote que realmente va a cumplir la función de sacerdote. Así que no te desanimes porque fuiste traicionado por el rey y por los sacerdotes, Jeremías. ¿Sí? Va a venir el renuevo, que también es descendiente de David, es decir, es rey, y además de ser rey, es sumo sacerdote. Y entonces le va a hablar de Jesús ahora no solamente como renuevo, no solamente como rey, sino ahora le va a hablar de Jesús, de este Mesías, como sacerdote. Y aquí encontramos la promesa que Dios hace, la promesa sacerdotal. Jeremías 33:8 dice, con esta función sacerdotal que ahora vamos a leer, primero vamos a leer lo que el Mesías va a hacer. Dice, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Es decir, Dios ahora les ofrece una restauración espiritual. Una restauración espiritual.
Podríamos decir que la primera restauración, donde hablaba de sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz, tiene que ver con una restauración emocional, una restauración mental, una restauración existencial. La promesa de que los volvería a traer a la ciudad sería una restauración situacional, es decir, estar en un país extranjero, vas a estar en el reino de Dios, pero ahora les presento una restauración espiritual, ¿sí? Donde Dios perdona los pecados, donde Dios los purifica de sus pecados y les devuelve una restauración espiritual plena. Y esa obra la haría el Mesías, por eso habla del Mesías en el verso 18. Cuando termina de hablar la porción, ¿no?, del verso 14 al 18 es donde está lo que habla del Mesías, donde lo presenta como renuevo, lo presenta como el descendiente de David y ahora lo va a presentar como descendiente de los sacerdotes. El verso 18 dice: ni a los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio cada día. Ustedes saben que el templo de Jerusalén fue destruido en ese tiempo, ¿no? Hubo 3 ataques de Babilonia. En el tercero se destruyó absolutamente todo, incluyendo el templo. Pero Dios le dice: mira, Jeremías, todo lo que ves ahora va a ser destruido, prendido fuego, no va a existir más. Pero yo voy a restaurar todo, voy a restaurar al pueblo, voy a sanar sus heridas, los voy a curar, los voy a traer nuevamente a la nueva Jerusalén, donde va a reinar el descendiente de David, el Mesías. Y además de todo eso, Él es sumo sacerdote que estará continuamente delante de mí, oficiando en favor tuyo y de todo el pueblo. Y allí los limpiaré de toda maldad y los perdonaré de todos los pecados que cometieron. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Esa purificación, el perdón, y es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida y en mi vida. Dios no solamente quiere perdonarnos, sino también quiere purificarnos. Y uno de mis textos preferidos es 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Interesante la palabra, ¿no? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y, además, limpiarnos de toda maldad. Y ahí en 1 de Juan 2:1 nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos junto al Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Abogado tenemos junto al Padre, a Jesucristo, el justo. Y Dios le estaba revelando a Jeremías, dice: mira, vas a tener un descendiente, un sacerdote que va a estar siempre delante de mí, oficiando en favor de ustedes. Él está para perdonarlos y purificarlos. ¿Queremos que el Señor haga esa obra en nosotros? ¿Cuántos quieren que Jesús haga esa obra? Amén. ¿Qué más? Jeremías, como dijo Jesús en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Es la promesa que Dios le dio a Jeremías, dicho de otra manera, sintetizada. Qué maravilloso el capítulo 33 de Jeremías, es espectacular. Cuando Dios le dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y le empezó a revelar ese misterio oculto, diría el apóstol Pablo, que estaba escondido desde la eternidad, el plan de salvación, el plan de restauración. Jeremías, aunque ahora tengas que sufrir, está todo resuelto. Tengo todo bajo control, no te aflijas, confía. Porque yo soy fiel y voy a cumplir mis promesas. No dejes que el enemigo te desanime, no dudes, porque voy a cumplir mis promesas. Y Dios cumplió sus promesas, siempre, ¿verdad? Y es por eso que lo último que Dios le dice a Jeremías, es decir, voy a cumplir todo lo que te dije antes. Y ahí le habla acerca de su fidelidad, para que Jeremías realmente crea que todo lo que le dijo va a ser así. Y entonces le da la promesa de fidelidad al pacto. Jeremías capítulo 33, versos 20 al 22, dice: así ha dicho Jehová, si pudiera invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, es decir, el Mesías. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Y el verso 22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni puede medirse la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y de los levitas que me sirven. ¿Sí? La palabra de Dios dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. El Señor cumplió esa palabra. Versos 25 y 26 dice, esto ha dicho Jehová, si yo no he establecido mi pacto con el día y con la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces es cierto que rechazaré la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia a quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. No lo dudes. Y cuando Dios terminó de dar esta promesa, pocos momentos después entró el ejército de Babilonia y ocurrió lo que lamentablemente iba a suceder. Pero Jeremías ya tenía una visión más amplia del plan de Dios. Sabía que Dios tenía todo resuelto. Y Dios le dijo, Jeremías, confía porque yo soy fiel. Así como sucede el día y la noche y las leyes físicas que controlan los sistemas planetarios, ¿verdad? Que están las estrellas y todo lo que sucede. Dice, así como existe el día y la noche, así también mi promesa se va a cumplir. Queridos hermanos, qué lindo es saber que tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Aún en los momentos más críticos de nuestra vida podemos confiar en Él. Tenemos a alguien que dio su vida por nosotros. Y si ha dado lo más precioso,
que es a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo allí en Romanos, el capítulo 8. Dios te invita a que eleves tu mirada por sobre la aflicción, las crisis, las situaciones difíciles que estás viviendo y recuerdes lo que Él te ha prometido. Ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Ha prometido sanarte, restaurarte, darte abundancia de paz. Ha prometido venir a buscarte y llevarte a vivir con Él. Pero mientras tanto también ha prometido brindarte la seguridad de su perdón y del poder para vencer las tentaciones y el pecado, la purificación. Tenemos un Dios presente, un Dios que no nos abandona, un Dios que nos acompaña en el proceso de restauración y que nos dice: confía, porque estás en mis manos. Y hay una promesa muy linda, y con este texto quisiera cerrar, que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Juan capítulo 10. Ahí Jesús se presenta como el buen pastor. Y dice en el verso 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Dios. En las manos de un Dios que es un Dios de amor y un Dios que es fiel. Así como cumplió sus promesas en el pasado, las cumplirá en el presente y en el futuro. Confiemos, porque Él pronto vendrá a buscarnos. Que Dios los bendiga, hermanos.